Ya, ahí se está grabando. Ya, muy bien. Entonces vamos a leer y después voy a leer a la Constanza. Sabemos que los distintos textos a los que estamos expuestos en la prueba, por ejemplo, tienen estructuras o esquemas propios, como lo que yo estaba explicando. No es lo mismo leer una novela que leer un poema, porque la estructura de un poema es distinta a la de una novela y la estructura de una novela es distinta a la de una noticia. ¿Ya? La noticia tiene antetítulo, título, bajada de título, lead o entradilla, cuerpo de la noticia. Tiene una estructura, ¿ya? Entonces, cuando nos enfrentamos a una lectura, podemos entender que tiene una estructura particular. No es lo mismo, dijimos, leer un poema o una novela, o una receta de cocina o una noticia. Los buenos lectores utilizan las estructuras que traen los textos para identificar las ideas claves, comprender los pasos de una secuencia, por ejemplo, o recordar las ideas u oraciones que son más esenciales en un texto. Por ejemplo, en una de las clases leímos un texto de ejemplo tipo Denre que decía concurso literario de Cañete y aparecían 7 puntos, 7 o 9 puntos, no me acuerdo, que decían cómo postular y cómo tenías que enviar tu cuento al concurso literario. Entonces, como ese era un afiche, ese afiche estaba estructurado a través de puntos y los puntos estaban ordenados cronológicamente, si tú quieres. ¿Ya? Eh, yo creo que cuando uno eh, conoce la estructura de los textos, primero es porque ha leído mucho, porque ha estudiado o ha leído, y sabe que sin leer el título, solo por mirar el texto, ya sabe a qué tipo de texto se está enfrentando. Así de simple. Eh, Creo yo que cuando uno comprende el texto y cuando uno entiende la estructura, tiene más posibilidades de entrar al mismo texto porque el texto te va contando naturalmente quién es, como que se va describiendo esa situación, se te va despejando la idea. Entonces, cuando uno lee un cuento, se da cuenta de que es un cuento. ¿Por qué? ¿Por qué se da cuenta que es un cuento? Por la estructura, uno, claro, y dos, por la extensión, porque un cuento es cortito, no es una novela. Se da cuenta porque son pocos los personajes, porque hay un solo conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Por el título quizás, por la forma en que comienza, muy bien con ideas por la redacción. Había una vez en un lugar muy lejano, ahí es un cuento. Los poemas no empiezan así, ¿ya? De eso se trata. Ya, vamos a leer a Branco, que dice, es como que sabiendo el texto, noticia como objetivo será informar sobre algo. Exacto. En el caso de un cuento es narrar una sucesión de hechos para entender al lector, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Ah, ok. Ya. Pero tiene razón en todo caso en lo que decía, que es así. Cuando uno, cuando uno va a leer un texto, ¿cierto? Ahí dice Branco, sí, entonces soy yo. Cuando uno va a leer el texto, gracias, cuando uno va a leer el texto se da cuenta de qué tipo de texto es por las cosas que nos va diciendo, que nos va comentando. Porque cuando uno escribe, dependiendo de lo que va a escribir, se adapta a la estructura textual. Por ejemplo, yo mando cartas al diario. Entonces yo ya conozco cuál es la estructura de esas cartas al diario, que dicen, por ejemplo, señor director, que tienen que ser breves, que tienen que hablar de un tema relevante, y yo como escritor, como creador, me ciño a esa estructura. Por eso, entonces, una estrategia que favorece la comprensión es comprender qué estructura se está usando dentro del texto. ¿Ya? Nicolás, hola, te dice si me regresó el pulmón. Número 3.
Número 3. Dice, hacer visible el pensamiento a medida que se lee. Ya, otra estrategia más. Hacer visible el pensamiento a medida que se lee. Los buenos lectores son capaces de verbalizar mentalmente la secuencia de ideas en un texto. Oye, chiquillos, no hagan caso, por favor. ¿Ya? Sí, en nuestras clases nunca hay gente así, así que no se preocupen, no hagan más caso, ponga atención a la clase y solucionamos el problema. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer una cosa. Ahí está. Ya, ahí sí. Vamos entonces con el punto 3. Hacer visible el pensamiento. ¿Qué significa hacer visible el pensamiento? A medida que se lee. Los buenos lectores son capaces de verbalizar, de decir algo, no, mentalmente. Son capaces de verbalizar mentalmente la secuencia de ideas en un texto. Y esto es lo que pide la prueba, muchachos. Esto es lo que pide la prueba. Cuando te hacen preguntas como, ¿qué relación hay entre el primer y el segundo texto? Ah, están diciendo que lo que tienes que hacer es verbalizar a medida que lees mentalmente la secuencia de un texto usando tus propias palabras. Primero introduce el tema. Luego de introducir el tema, lo profundiza. ¿Y cómo lo profundiza? A través de ejemplos, a través de ilustraciones. Ah, y eso es lo que estoy haciendo yo, haciendo visible el pensamiento. Estoy diciendo, a medida que voy leyendo, estoy diciéndome a mí mismo, haciendo visible mi pensamiento, lo que yo estoy entendiendo del texto. El texto primero presenta el tema y eso será la introducción, supongo yo. Después profundiza el tema. ¿Y cómo profundiza el tema? Ah, primero pone 3 ejemplos sobre lo que se dijo. Está profundizando el tema. Después de poner ejemplos, me mostró, por ejemplo, un dibujo explicativo. Claro, porque ahora quieren poner temas así, quieren poner textos que sean más cercanos a los estudiantes, ¿se acuerdan que hablamos sobre eso? Y que van a venir con imágenes. Entonces me mostró un dibujo que explica el tema, está profundizando. Luego dividió el tema en 3 subtemas. Entonces aparecen subtítulos, que también son 3. Y finalmente va a hacer un resumen o va a repetir la idea principal o me va a decir si se cumplió o no se cumplió el objetivo propuesto en la introducción en una conclusión. Y eso es hacer visible el pensamiento. A medida que vamos leyendo, vamos en nuestra cabecita diciendo, haciéndonos comentarios a nosotros mismos respecto de qué, respecto de lo que se está leyendo. Eso es. ¿Lo hacemos mentalmente o de forma oral? Yo se los recomiendo que se acostumbren a hacerlo mentalmente. Numerosos estudios han demostrado que el uso de esta estrategia mejora los niveles de comprensión de los estudiantes. ¿Por qué? Porque los alumnos van digiriendo el texto mientras lo leen, van ordenando, van entendiendo cómo funciona el texto. Vamos con el 4. ¿Quedó claro el 3 o no? ¿Cómo hacer visible el pensamiento? Ya. Vamos con el 4. Muy bien. Representar visualmente un texto. ¿Cómo puedo yo llevar a cabo esta estrategia para favorecer mi comprensión que me dice representar visualmente un texto? Consiste en representar mentalmente o por escrito lo que dice el texto. En el caso de un texto narrativo, por ejemplo, uno puede hacer el ejercicio mental de imaginar el lugar donde ocurre la acción. Y eso lo hacemos siempre. Si tú te pones a leer un cuento,
a medida que lo vas leyendo y automáticamente tú te vas imaginando lo que te van contando, ¿ya? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y un lugar de la Mancha y empiezas a pensar, bueno, y te imaginas un lugar como un campo, sabes que la Mancha es una región de España, entonces te imaginas un lugar como campestre. Claro, eso es representar visualmente el texto, ¿ya? Después, uno puede hacer este ejercicio mental, imaginar el lugar donde ocurre la acción o cómo se verían los personajes. A medida que el narrador nos cuenta cómo son los personajes, nos entrega detalles de cómo son los personajes, entonces, a medida que eso ocurre, yo me voy imaginando también los personajes en este escenario. En el caso de un texto informativo o de un texto argumentativo que es distinto a una narración, se pueden usar organizadores gráficos. ¿Ya? ¿Para qué? Para relacionar las ideas que se están teniendo respecto del texto. Por ejemplo, comparar o contrastar ideas que aparecen ahí. Por ejemplo, hacer eh, un esquema mental que te vaya entregando la cronología del texto. Digo cronología del texto para hacerlo más fácil. Cuando hablo de cronología hablo de la línea temporal que se da en el texto. Lo que yo decía con el punto anterior de hacer visible el pensamiento. ¿Qué pasa en la introducción? ¿Qué pasa en el desarrollo? ¿Qué pasa en la conclusión? Y eso lo podemos hacer con un mapa conceptual. Esto es un buen ejemplo, una buena estrategia para comprender, por ejemplo, la lectura de un texto de larga extensión como una novela. Ah, tengo prueba de 100 años de soledad, cuarto medio. Octubre, cuarto medio, 100 años de soledad. Entonces es una novela larga, no son poquitas páginas. Entonces me voy haciendo una representación visual del texto con esquemas. Así de simple. El punto, la estrategia 3 y la 4 se encuentran o se parecen en algo un poquito, ¿ya? Solo que la 3 yo diría que es más, eh, es una estrategia más rápida porque se hace a medida que vas leyendo y para textos más cortitos como los que vas a enfrentar en la prueba y en cambio representar visualmente un texto en la 4, en la estrategia 4, es como para un texto más largo, cuando tengas que leer, como digo, una novela para el colegio, para una prueba del colegio, por ejemplo. ¿Ya? Se parecen, pero tiene que ver con el texto al que te enfrentas. Ya, vamos con la quinta estrategia. Son 6 en total. Resumir. Pero ¿cómo, profesor, me dice que resumir es una estrategia? ¿Por qué podemos entender que resumir es una estrategia? A ver, esta estrategia nos ayuda igual que las otras a comprender, pero también evalúa nuestra capacidad de entender lo leído. Porque si yo te digo ahora, tienes que resumir lo que llevamos de la clase, entonces te estoy obligando a pensar en lo que has aprendido. Cuando tú haces un resumen, tienes que necesariamente repasar lo que ya llevas. Y entonces ahí es cuando resumir se transforma en una estrategia, ¿ya? Porque tenemos que, a través del resumen, hacer una evaluación de la capacidad que tenemos para entender lo que se ha leído. Por eso un resumen es una estrategia. Cuando uno resume, está filtrando lo importante de un texto de las ideas secundarias del texto. Está sintetizando y reelaborando de manera coherente con el sentido original, ¿cierto? Lo está achicando, dice el Rigo, pero para poder achicar algo, para poder reducirlo, tú, claro, necesitas revisar la línea y de esa línea de tiempo extraer lo más importante. Por eso, entonces, que resumir, queridos alumnos, por eso que resumir es sí o sí una forma en que tenemos de profundizar en el texto, de ir evaluando qué tanto he entendido.
El resumen siempre es un texto reconstruido, no copiado textualmente de lo leído. Un resumen es un texto que tú mismo haces con tus propias palabras. Implica eliminar las repeticiones, por ejemplo. Muchas veces los textos traen la misma idea repetida varias veces, ¿ya? Entonces, cuando uno hace un resumen, tiene que buscar sinónimos, eliminar las repeticiones, las reiteraciones, sacar lo que es redundante o que en realidad queda como algo innecesario, a lo mejor trae muchos ejemplos y basta con uno solo, que sea el mejor, elaborar las frases nuevamente, las frases principales que aparecen en el texto, o si estas no aparecen en el texto original, porque están escondidas, eh, porque vienen connotativamente hablando, no denotativamente hablando, entonces tú en el resumen las puedes decir literalmente. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿podríamos decir nosotros que una estrategia para favorecer la comprensión es resumir? Sí. Resumir es una estrategia para favorecer la comprensión. Y nos vamos con la última. Y no podía faltar esta. Otra estrategia es formular preguntas. ¿Ya? Las preguntas siempre son buenas. ¿Ya? Hay profesores que dicen que no hay preguntas tontas. Yo creo que sí hay preguntas tontas. Si me preguntan a mí, sí, yo creo que sí hay preguntas tontas. Ya no soy de esos profesores que dicen lo contrario. Pero cuando uno se formula a sí mismo preguntas, también está echando mano a una estrategia para favorecer la comprensión. ¿Por qué? Porque las preguntas nos ayudan a fijar las ideas. Por eso que hay profesores aburridos, Catalina, hay profesores muy aburridos, y justo se va, que nos entregan un temario, por ejemplo, largo de muchas cosas, Natalia, y después yo tenía un profesor en el colegio que nos hacía estudiar física, y trabajábamos con un libro, que no me acuerdo cómo se llama, un libro así grande de física, que tenía como, no sé, fácil 60 capítulos. Paul Hewitt parece que se llamaba el libro. Y si queríamos aprender, él nos entregaba no, ni siquiera él. Detrás de cada capítulo había un cuestionario como con 60 preguntas que resumían el capítulo. Entonces, claro, estaban las 60 preguntas, pero no estaban las respuestas. Había que leerse el capítulo y él, ¿qué te pedía? Nos pedía que copiáramos las 60 preguntas en el cuaderno del capítulo y las respondiéramos. Y esa era la forma que tenía él para hacernos entender física. Por eso que yo nunca entendí física. Pero, sin embargo, formular preguntas sí ayuda a la comprensión. Pero no te puedes quedar tan solo con formular las preguntas, sino que para entender mejor van las 6 estrategias juntas, no una sola, como lo hacía este profesor. Y después nos decía, ya, quien haga las 60 preguntas del temario va a tener un punto para la prueba. Entonces, si te sacaba un 6, te ponía un 6,1. O un 6, de un 6,1 a un 6,2, así. Y ahí toda la gente copiaba la cuestión, pues. Si bastaba que uno lo hiciera y los demás se lo pasaban nomás. Pero tenía que estar como 2 días respondiendo en el cuaderno. Y después se llevaba el cuaderno, una rumba de cuaderno, y le ponía puros tickets nomás, pero no leía nada. Si veía el cuaderno lleno de escritura con preguntas y le ponía check, 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 y te daba el punto. Terrible, pues no estamos hablando de eso acá. Estamos hablando de formularnos preguntas cuando estamos leyendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las preguntas nos ayudan a analizar, nos ayudan a comparar, a recordar información relevante, nos ayudan a evaluar el texto de múltiples formas. Entonces, digo yo, una pregunta que tú te podrías hacer. Supongamos que un texto tiene un narrador que es
personaje, un narrador protagonista, y que está todo el rato contando él la historia, de primera persona. Entonces, una pregunta que yo me podría hacer para la comprensión: ¿qué pasaría si esta misma historia me la contara otro personaje que no es el protagonista, sino el amigo que está al lado o la novia del protagonista? ¿Sería la misma historia? ¿La visión de mundo que tiene uno con el otro sería lo mismo? Ya, y cuando uno empieza a pensar en eso y lo hace sobre un texto, realmente empiezan a aparecer cosas que no estabas viendo. Reflexiones sobre el texto, claro, Rigo, se te abre la mente. Cuando esto parece una clase de lengua de señas, ¿cierto? Se te abre la mente y Rigo me hace así. Ya, entonces, muchachos, entonces, cuando uno se hace preguntas, entonces se empiezan a abrir las barreras que nos presenta el texto y puedo yo llegar a una mayor comprensión. Permiten también localizar evidencias importantes dentro del texto y relacionar las ideas de manera coherente. ¿Ya? Los buenos lectores realizan pausas después de cada párrafo o de cada sección y evalúan qué es lo que entendieron del texto haciéndose preguntas sobre lo leído. ¿Ya? Esto obviamente no lo puede hacer tan lentamente, tomándose todo el tiempo cuando va a dar la prueba. Sin embargo, le aseguro, ¿cierto, Natalia Stay? Yo le aseguro que usted esto de hacerse preguntas lo hace inconscientemente cuando está haciendo un ensayo. Sí, lo haces. Lo haces. A lo mejor no es consciente, a lo mejor no es como un paso a paso. Ya leí este párrafo y ahora me hago la pregunta. O varias preguntas. No, pero sin embargo, a medida que vas leyendo, vas formulando preguntas. Quizás las preguntas no son tan de la mejor calidad, si tú quieres. No son las mejores preguntas, pero eso va pasando. Ya un buen lector se hace preguntas sobre lo que se está leyendo. Y bueno, con estas 6 estrategias ya podemos echar mano cuando nos preguntan en esos típicos cuestionarios de preuniversitario como el CPECH, dice: ¿conoces alguna estrategia de comprensión, cierto? Y tienes que rellenar los puntitos. Ya, no, ustedes no conocían estrategia de comprensión, nunca habían visto. Bueno, aquí hay 6, conoces. Pero que no se queden en el papel. Podría haberle puesto 20. Hoy día podría haber pasado 20 estrategias, pero no lo quise hacer porque no saco nada con poner una estrategia tras otra, una tras otra, y que después no le va a servir de nada. Por lo tanto, me quedo con estas 6. Anotaron el título de cada una de ellas y saben de qué se trata, ¿cierto? Entonces usted las va a recordar. Y cada vez que lea un texto de aquí en adelante, acuérdese de las estrategias y no las aplique las 6 para un texto. Vaya con 3 o con 2. Ya, yo en este texto que voy a leer ahora me voy a formular preguntas después de cada párrafo. De un párrafo más o menos grande voy a hacerme por lo menos una pregunta. Y así va a ir modelando y acostumbrando a su cerebro a tener esta idea de comprensión por medio de estrategias. Sea cual sea el trabajo que tengas después, estudies o no estudies en la universidad, la comprensión es significativa y es importante para cualquier persona, ya para hacer un trámite, para cualquier cosa necesitas de la comprensión. Por lo tanto, es una habilidad que hay que desarrollar. Por eso es que para entrar a la universidad, lo que miden es el pensamiento lógico-matemático y la comprensión. Una persona que no comprende no tiene buen futuro en la universidad. ¿Ya? Las personas que entran a la universidad y que no comprenden, les cuesta mucho y muchos no llegan hasta el final. No terminan no se titulan, porque estas habilidades les faltan. ¿Ya? Muy bien, hoy día tuvimos una clase rara con este ser que se metió a querer boicotearnos y que quería usar sus, quería usar sus nombres, ¿cierto?
Pero bueno, nosotros no le vamos a hacer caso. Y la Constanza se hace me pone un signo de interrogación. ¿Por qué? No sé. Ya, muchachos, ¿quién tiene una duda? Ya, lo siento, se nos acabó el tiempo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué están tramando, por favor? Ya, voy a abrir el chat. Nos vamos a hacer una cosa. A ver, vamos eh, a la Constanza le voy a dar el audio. No, voy a abrir el chat mejor. Ya. Vamos a poner aquí más, chatear. Más. Ya. ¿Qué pasó? Nico Matos. Todos. Ya. Muy bien. Muchachos, se nos fue el tiempo. Ahí está el chat. Se nos fue el tiempo, pero dígame, Constanza, su pregunta. ¿Dónde está? Escríbame porque no me ha llegado. Javier, sí, lo vamos a subir, por supuesto que sí. Mm. Constanza me pregunta si recomiendo leer las preguntas antes del texto. Constanza, sí, yo lo recomiendo, ¿ya? Hay mucha gente que hace eso, dice el Nico Matu, y sí, es bueno, ¿por qué? Porque tú estás, cuando lees las preguntas, solo el enunciado, ojo, solo el enunciado, no las alternativas, tú estás condicionando a la cabeza para que ponga énfasis y atención a esa información que te van a preguntar después. Así que sí, yo lo recomiendo. Ya, muy bien. Nos estamos viendo, queridos alumnos, la próxima semana. Les voy a subir durante estos días. Estoy con problemas con el computador. Está en el doctor el computador porque está malo. Entonces, cuando ya tenga mi computador de vuelta, les voy a subir esta clase de hoy día a School Logic como siempre. ¿Ya? Ya, un abrazo, cuídese, no deje de leer y nos estamos viendo. Adiós.